Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar. Hoy es un día lluvioso acá y quizás salga un poco de ruido de la lluvia, pero vamos a tratar de grabarlo igual. Tenemos el texto, el versículo, pasaje de Juan, capítulo 18. Los primeros 11 versículos vamos a leer. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. En Lucas capítulo 22, si quieren dejen el dedo ahí porque yo voy a volver para este pasaje, Lucas 22, 49, Lucas 22, 49, ya están dándose cuenta dónde estábamos, ¿no? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de la palabra de Dios. Esperamos que sea una bendición para cada uno de nosotros y que podamos entender lo que vamos a hablar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje es A mi manera. La manera que el Señor había sido arrestado estaba profetizado y Él quería que fuera de esa forma. Asimismo le preguntó a los que venían ahí a arrestarlo, ¿a quién buscáis? Y Él dijo, yo soy. Volvió otra vez a preguntarle, ¿a qué buscáis? Dejad ir a estos. Pero uno de los discípulos hizo algo impensado. O sea que Pedro tomó su espada, cortó la oreja de Malco, el hombre que era el siervo del sacerdote, y Jesús en ese momento lo miró y dijo, mete tu espada, porque yo voy a tomar, o sea, ahí voy a leerlo bien, el versículo 11 del capítulo 18 de Juan, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús tenía un plan, y el plan de Jesús era el plan de Dios también, ¿no es cierto? Pero aquí se interrumpe Pedro tratando de hacer como él le parecía la tarea. Lucas escribe y dice los discípulos, ¿heriremos a espada? No, porque la copa que yo he de tomar, la he de beber,
la tengo que tomar, perdón, la he de beber. Aquí hay un asunto muy importante. El plan era divino. Y el plan era que venían a arrestar al Señor, que Judas lo traicionó y Jesús dejaba que lo tomara. En otro versículo dice, si yo quisiera, 12 legiones de ángeles vendrían. El Señor tenía un plan y tenía un poder para hacer las cosas a la manera del Señor. Pero viste aquí que el discípulo estaba haciendo lo que él creía conveniente. Esto nos va a dar una lección en esta mañana, para todos, para los niños, para los jóvenes, para todos. Cuando sucedió esto, Jesús le reprendió a Pedro, le dijo que guardara su espada, porque él podría haber sido defendido por 12 legiones de ángeles. Y antes, el acto de defensa de Pedro hacia Jesús, cortando la oreja de Malco, Jesús le llama a la quietud. De cierta manera, para nosotros es entender su voluntad. Es a mi manera. En Mateo capítulo 26, versículo 53, dice, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Él podía haber llamado miles de ángeles para salvarlo de ser crucificado, pero la cruz voluntariamente era el plan divino. El diablo podía haber utilizado a Pedro, podía haber intervenido de alguna manera para que esto no sucediera, pero el plan estaba trazado. Esa era la manera de Dios. El plan que Pedro tenía, o los discípulos querían, era defender al Señor. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Pienso que nosotros, si estábamos en esa condición, haríamos semejante cosa. Que ellos estaban armados en aquel tiempo. Nosotros no estamos armados, la población civil no está armada. Pero dice el Señor, Él podía haber llamado miles de ángeles para salvarlo de ser crucificado, pero Él fue a la cruz voluntariamente a pagar la pena completa por nuestro pecado. Deja, le dijo a Pedro, deja que pasen las cosas. A Judas no lo destruyó, podía haberle castigado en ese momento. Dejó que el plan se cumpliera. Y vuelvo a repetirlo, a la manera de Dios. No a la manera que nosotros actuaríamos. Continuando con la sanidad de la oreja de Malco, Jesús, era muy importante que él no fuera inculpado, Pedro, por lo que había hecho, ya que era dar muerte a Malco por la herida que podría tener. Pedro había podido ser preso, podía haber también sido crucificado, y en esta historia aún faltaba que el gallo cantara, como le dijo el Señor, que Pedro le negara, y lo más importante, que Pedro fuera restituido por Jesús. O sea, que el plan de Jesús estaba bien, y era lo que tenía que suceder. Pero había inconvenientes del enemigo, o había intervención de los discípulos que no tenía que suceder. Era importante que Jesús demostrara que Él estaba voluntariamente ofreciéndose al sacrificio de la cruz. Y esto nos habla de algo muy importante en la hora que nosotros anhelamos, las cosas que vivimos, las circunstancias que nos rodean, se muevan a favor nuestro en la forma, no que nosotros queremos, sino a la forma de Dios. Yo estoy seguro que todos tenemos un plan, o cuando hay un plan, no se acoplan al plan porque tienen intervención personal, y piensan que su intervención personal o su pensamiento es más altruista que lo que Dios tiene planeado para esta iglesia, o para su familia, o para su matrimonio. Hay un plan divino, y ese plan
Hay que dejarlo que Dios lo cumpla. En ocasiones hay cosas que parecen injustas, situaciones en las que parece que Dios no debería permitirlas. Incluso algunos inconversos, injustos, desobedientes, insensatos, parecería que recibieran más favor de Dios que uno que es fiel y mantiene la fe con alta dificultad y con tantas pruebas. ¿Y por qué Dios dice a mi manera? En este tiempo resulta difícil predicar las buenas nuevas de salvación. Y si somos creyentes de la vieja guardia, quizás tengamos raíces muy fuertes en el Evangelio, pero nos cuesta trabajo aceptar que la gente hoy no tome una decisión de fe cuando escuchan el Evangelio. Compartía con mi esposa ayer, mientras estamos hablando de un misionero. Escuchar a ese misionero, que fue el hermano que donó todas las Biblias, ¿no? Los 2 contenedores que mandó, ya él está en la presencia del Señor, ¿no? Así que voy a hablar mal de él, así que... No voy a hablar mal de él. Pero él tenía la cualidad de predicarte 40 minutos del Evangelio. Digo la cualidad porque era lo que él hacía. Cada vez que lo invitábamos a predicar, mi padre, yo no, era el pastor, él venía a predicar, ¿no? Era un hombre que predicaba el Evangelio 100% y más valía que vos aceptás a Cristo porque te iba al banco a buscarlo. Después mi padre agarró la misma onda, ¿no? Mi padre, me acuerdo que recorría todos los bancos, ¿no? 100 personas en la congregación, iba por los bancos y decía, ¿usted salva? Y la persona decía, no, pase para adelante. ¿Usted salva? Bueno, eso es medio forzado, ¿no? No me gusta de esa manera. Creo que el Espíritu Santo tiene que trabajar en el corazón de una persona para que se arrepienta de sus pecados. Pero es cierto que hoy en día cuesta muchísimo que la gente, escuchando el Evangelio de Cristo, se arrepienta. ¿Estamos hablando a la manera de nosotros o a la manera de Cristo? El mensaje va dirigido a mostrarle esta realidad, a invitarle que no se desanime en el caminar de la predicación, del mensaje de salvación, de estas 2 razones importantes que tenemos que hacerlo a la manera de Cristo, no a nuestra manera. Porque está escrito que muchos rechazarán el Evangelio. El otro día estaba hablando con un pastor y fue a visitar a un hermano que hace tiempo no viene. Y ese hermano le dijo, no voy a volver a la iglesia. ¿Y por qué no vas a volver a la iglesia? Porque te pusieron de pastor a vos y yo no te quiero. Ese pastor le dolió muchísimo porque sintió que algo estaba mal. Yo pude dar un poco de testimonio y decir que eso es lo que va a pasar en el camino. Va a haber oposición, muchas veces muy duras, y uno tiene que seguir el camino. ¿Qué es lo más importante? ¿Hacerlo a la manera de Dios o a la manera de nosotros? Si nosotros lo hacemos a nuestra manera, no va a salir bien. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, y hasta el 12, dice así. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No es que todos podamos decir que fulano, mengano, sultano van a ser salvos y los otros no. Eso sería una equivocación. La salvación es para todos. El Señor Jesucristo murió por todos. Y como dice Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio estar en el camino del Señor. Es un privilegio que el Señor nos da la salvación a nosotros, porque hemos creído en su nombre. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero por causa de algo que está sucediendo en el mundo, que se llama libre albedrío, cada cual elige lo que quiere. Y hace a su manera. Si usted ve y observa, hay muchas personas que tratan de hacer buenas obras para ganarse el cielo, la gracia de Dios. Bueno, Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. No es a la manera que yo quiero, no es por hacer buenas obras, no es por vivir una vida semisanta. Podría decir yo que mal hago a los demás, estoy tratando de ayudar a los demás. Estoy haciendo bien en varios aspectos. Pero si la Biblia dice que no es por obra, para que nadie se gloríe, es por su gracia. Muchos que van hoy a la iglesia los domingos, algunos posiblemente no se han convertido y no quedará su historia registrada. Jesús hizo muchos milagros que tuvieron propósito en la vida de muchos. Pero de manera contraria, este milagro no tuvo ningún efecto en la vida de Malco, aquel soldado que fue herido. En ningún lugar de la Biblia nos dice que Malco se arrepintió de sus pecados por causa de lo que pasó. Ahora, Malco vio un milagro. Pedro le cortó la oreja y Jesús se la restituyó, lo sanó. La manera del Señor de sanarlo no es ningún efecto en el corazón de Malco. No dice la Biblia que Malco se arrodilló o abrazó al Señor o dijo, no vamos a detener a este hombre es santo, este hombre es un hombre profeta, es un milagroso. ¿Cómo vamos a detenerlo? Bueno, Malco podía haber tenido una conversión por el milagro que recibió, pero no hubo tal milagro para la vida de él, no surtió efecto. ¿Cuál es la tarea ante esta circunstancia? Seguir predicando el Evangelio. No vamos por el mundo con la lista de los elegidos del Señor, no conocemos su nombre. Simplemente la tarea es predicar el Evangelio a toda criatura como lo demanda la Gran Comisión. La iglesia tiene que salir a buscar al perdido. Está bien que estemos todos acá. Nos conocemos hace años. Se han alimentado la palabra de Dios de diferentes maneras, discipulados, predicaciones, campamentos, conferencias. Han escuchado diferentes predicadores. Pero eso no basta. Lo que basta es obedecer al Señor a la manera del Señor, no a la manera mía. Porque está escrito que muchos dicen, endurecerán su corazón. Romanos capítulo 1, versículo 21. Voy a leer 3 versículos allí. Romanos capítulo 1. Cuán cierto es que nosotros mismos nos traicionamos al querer hacer las cosas a nuestra manera. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a ir al versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está escrito que va a haber muchas personas que endurecerán su corazón. El análisis de los siervos del Señor, principalmente, que están al frente de la congregación, es si la gente no se arrepiente, si la gente no pide perdón, si no hay conversión, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está necesitando la gente? ¿Dónde está el problema? ¿No? Tengo un pensamiento que lo compartía con mi esposa. Bueno, charlamos mucho nosotros de las cosas, del mensaje, de las necesidades de la obra y todo. Uno de los proyectos o de los deseos míos es juntar muchos pastores y hablar de lo que es la era que estamos viviendo. Una era muy diferente a la que era antiguamente. Yo recuerdo los misioneros que nos hablaban del Señor, hacían una tarea muy diferente, y algunos de ustedes que trabajaron con algún misionero, digo misioneros porque eran los que más abundaban en aquellos momentos, tenían una tarea muy diferente a la que nosotros estamos haciendo. Y muchos de ellos tuvieron buen efecto, tan buen efecto que nosotros estamos en el camino gracias a muchos misioneros. Yo por lo menos, mi esposa y algunos de ustedes que están acá también disfrutaron del mensaje de los misioneros. Aquí hay algo que nosotros tenemos que, ¿cómo diría? Trabajar para saber cómo diferenciarnos de los tiempos anteriores a estos tiempos de hoy. Hay tiempos digitales. ¿Cómo podemos nosotros en la era digital mejorar el estatus de la iglesia, el evangelio? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a hacer la obra que el Señor nos dejó en la gran comisión? ¿Cómo podríamos alcanzar a más personas? ¿Cómo podríamos profundizar el mensaje? A la manera de Dios. Es importante resaltar que necesitamos estar más cerca del Señor para que Él hable a nuestro corazón. Si Cristo viniera esta noche, ¿usted está seguro que va a ir al cielo? Para un poquito para que usted razone. Hoy, si Cristo viniera, hay muchos que al haber tanta guerra, tanta destrucción, hambre, a los cristianos en Nigeria y en varios países están matando a los creyentes. Estamos en los últimos tiempos posiblemente. Y si el Señor viniera ahora y te llevara, ¿estás seguro que vas a ir con Él? Eso es importante que tú estés seguro. Estés seguro de que tú tienes la vida eterna ya a la manera de Cristo, no a tu manera. Tú no te ganaste el cielo. Esto nos lleva a confrontarnos, porque muchos pueden recibir milagros, pero no todos son salvos. Pueden ser bendecidos y nunca ser convertidos. Y el caso de Malco en la Biblia es muy claro. Recibió un milagro, pero su vida espiritual no. Bueno, no sabemos más nada de la vida de Malco, capaz que le pasó algo mejor o no. La palabra de Dios en Mateo 16, 26 dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pasando por esta ilustración, podemos entrar a pensar
en estas preguntas. ¿Qué es lo que te detiene a ti para confiar en el Señor? A la manera del Señor. Pedro hizo algo como ya lo conocemos. Él tenía un carácter explosivo. Tan explosivo que ahí fue y sacó la espada, le cortó la oreja a Malco y luego la misma noche está negando al Señor. Así de contradictorio era Pedro. Hasta que en Juan capítulo 21 el Señor lo restituye y ahí más Pedro sigue firme en el camino. ¿Qué es lo que tú sientes que detiene completamente para recibir las bendiciones del Señor? ¿Qué es lo que tú estás deteniendo? Porque hay algo importante, la detención es tuya, es personal. Tú no quieres que Dios sobre tu vida, no lo va a hacer. Tú no permites que Dios te encamine por el camino que Él quiere llevarte, no va a pasar nada. Va a ser de acuerdo a lo que tú le permitas hacer. ¿Por qué seguir echándole la culpa a los demás de nuestros actos o de nuestros resultados o de lo que tienes o no tienes? ¿Cuánto nos hemos alejado del Señor por culpa de? ¿O nos hemos enfriado nuestro corazón por culpa de? ¿Y cuántas veces usted se alejó de Dios y ha regresado? ¿Ha sido un vaivén con Él? La invitación a fortalecer su relación con Dios de una manera incondicional, para que no seamos lo que, habiéndolo conocido, dejemos de glorificarle y nos apartemos de su camino. No debemos desanimarnos, tenemos que seguir predicando el Evangelio. El rechazo no significa fracaso. La palabra de Dios en 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Puede que pase un tiempo sin ver resultados, pero a causa de la misericordia de Dios y sus promesas, puede usted ver los frutos. La recompensa la da Dios, no los hombres. En Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La constancia. Cuando uno ve una gota de agua que va cayendo en una roca, va haciendo su trabajo, va ahuecándola, va haciendo su trabajo a través del tiempo, de los años, y ya no es una roca lisa, puede ser una roca que ha tenido un quebrantamiento, por la constancia de la gota. Cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de una canilla que está perdiendo. Hay cosas más profundas. El otro día miramos un lindo programa de una cueva que la gota estaba quebrando la roca y haciendo su trabajo por años. El patrocinador o el que estaba haciendo el programa habla de millones de años. Bueno, la Biblia no habla de millones de años, pero hay gente que cree que es así. ¿Recuerdan ustedes esa canción que sentíamos a mi manera? Creo que los más veteranos sí la conocemos, ¿no? ¿A la manera nuestra o a la manera de Dios? ¿Cómo es que tú estás viviendo la vida cristiana? No somos pocos los que queremos ser cristianos a nuestra manera. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que el ser cristiano es una carrera especial, pero con una ruta que está marcada, un camino que tenemos que seguir. Y este camino lo marcó Dios. Jesús tenía un plan y Pedro casi lo estropea. Y el Señor le llama la atención. No, Pedro, mete tu espada, guárdala, porque si yo quisiera, 12 legiones de ángeles vendrían a defenderme. Lo mismo pasaba en la cruz. Si Cristo quería, lo vendrían a liberar.
pero el Señor se mantuvo firme en el plan correcto, en la ruta marcada. Y los creyentes tenemos una ruta marcada. Y esta es la manera de Dios, no la manera mía. No es a tu manera. Puede ser una manera un tanto incómoda. La iglesia que hoy formamos y disfrutamos es herencia que no tenemos derecho a destruir ni a descuidar. El que atenta contra la iglesia de Cristo está atentando contra Cristo mismo. El que habla mal de la iglesia está hablando de Cristo, porque Cristo murió por nosotros, por la iglesia. Este puñado de creyentes que tenemos hoy en día no es gracias a nadie humano, sino gracias a Cristo. El otro día le compartí algo muy bonito. Cuando un siervo del Señor quería enorgullecerse por tener un ambiente de mucha gente, una congregación de mucha gente, alguien le dijo: muéstrame tus manos. No sé si lo leyeron, yo se lo pasé. Y le preguntaron: no veo la marca de los clavos. No es gracias a los hombres, es gracias a Cristo Jesús que murió por nuestros pecados. Amén. No es gracias a mí. Ningún hombre en la tierra puede llenarse la boca que gracias a Él, porque entonces Dios lo va a humillar y va a recibir el castigo del Señor. La iglesia es lo más sagrado que Cristo quiere que cuidemos. Y al cuidar la iglesia estamos cuidándonos. La Biblia nos muestra que hay dos elementos esenciales propios de la carrera cristiana: la disposición del sacrificio y la disciplina. A veces parece muy monótono. Venimos, cantamos, escuchamos el mensaje, nos vamos. Venimos a la próxima reunión, pasa más o menos lo mismo. Esta persona que criticó al pastor y dijo que no venía más, dice: pero si no te gusta que, como yo predico, venía a la hora que fulano predica. No, dice, todos son lo mismo. Y yo le digo: no te desanimes, porque ahí está el secreto del cristiano que está sufriendo. Si tú estás padeciendo persecución, no te está hablándote a ti, es a Cristo. Usted sabe que los siervos del Señor están en el lugar del Señor, ¿no? Esta iglesia está manejada por un pastor que el Señor puso. No es que yo soy Cristo, yo no soy nadie, no tengo poder, no tengo nada, no tengo poder de persuasión, no tengo nada. Pero la misma Biblia te dice: de lo más bajo y de lo más vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y eso me complace y me satisface de saber que yo no soy nadie, pero que Dios me puede usar. Lo más importante, y lo hablamos mucho con mi esposa, lo más importante en nuestra vida es la iglesia. Para nosotros es una prioridad cuidar la iglesia que el Señor puso a cargo nuestro. Y si no somos disciplinados y sacrificados, no podemos ser los siervos del Señor, porque estaríamos haciendo mal las cosas. En esta carrera, es decir, se corre bajo la presión constante de un ambiente que nos está rodeando. Y muchas veces ese ambiente está influenciado por el mundo. Los miércoles estamos teniendo un lindo estudio sobre los enemigos de nosotros. Allí en la pizarra tenemos de lo que el último miércoles trabajamos. ¿Y cuánto va a durar todo esto? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Hasta que nos vayamos de este mundo. Hasta que Cristo venga a buscar la iglesia. Y todo esto requiere hacerlo, vuelvo a repetirlo, a la manera de Dios. Si vos querés hacer algo a tu manera,
así te van a salir las cosas. Y el Señor te va a llamar la atención, porque no es a nuestra manera. Cuando nosotros hacemos algo en la iglesia, tenemos que mirarlo si es bíblico, si está apoyado bíblicamente, lo que sea. Cualquier actividad de la iglesia necesita tener el apoyo bíblico, desde las canciones hasta la educación de los niños, de los jóvenes. Le digo, maestras, ustedes tienen un alto grado de confianza del Señor para preparar a los niños y a los jóvenes para que sean los adultos del mañana. Quizás ellos al pastor no lo quieran escuchar. Están aquí algunos, están aburridos, están haciendo dibujitos, están escuchando otra cosa. Al pastor no, pero capaz que a la maestra sí. Es importantísimo el trabajo que ustedes están haciendo. Yo las admiro por el trabajo que están haciendo. Les agradezco porque ustedes tienen que entregar ya a los jóvenes preparados para servir al Señor. Ellos tienen que salir de ahí, de la aula de la escuela dominical, como salí yo, como salió mi esposa. Yo escuchaba a mi maestra, miraba el franelógrafo durante toda mi vida, hasta que un día fui maestro. Y yo enseñaba, pero también recibía. Y así sucesivamente el alimento espiritual y la práctica me hizo hacer lo que soy, que no soy nadie. Podríamos identificar a las cosas que nos enredan en la vida como aquellos principios culturales que están en conflicto con nuestra identidad cristiana y por lo tanto nos estorban en nuestro servicio a Dios. Yo lo quiero hacer a mi manera, me parece que es así. Mire, la manera que usted cree que es así, tiene que apoyarlo bíblicamente. ¿Y cómo podríamos apoyarlo bíblicamente? Pues en la Biblia lo dice. Todo está escrito para llevar adelante la iglesia, para saber cómo manejarnos en la iglesia. Está escrito, las cartas paulinas nos han enseñado cómo podemos edificar la iglesia, hacerla crecer a la iglesia, multiplicar a la iglesia, alcanzar al perdido. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánta gente vive en Maldonado? Es el departamento que no para de crecer. Hace años que sigue creciendo y creciendo, la gente viene a vivir acá y cada vez somos más ciudadanos de Maldonado, del departamento, que en ninguna ciudad del Uruguay. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque está bien la construcción, están dando buenos salarios, la gente se siente mejor acá que en su ciudad, que no pueden ganar mucho dinero. En fin, hay muchas condiciones por las cuales Maldonado está creciendo. Y si tú agarras tu auto, de tu casa hasta acá, vas a encontrar muchísimas viviendas. Y si empiezas a viajar por la ciudad de Maldonado, por el departamento, por donde está la hermana allá en Aiguá, por San Carlos, los hermanos que viven en San Carlos, ¿cuántos ciudadanos están afuera y cuántos adentro de la iglesia? La gente no quiere saber nada. Yo les he hablado, pero no quieren saber nada. Miren, vamos a tener oposición siempre. Va a haber insatisfacción hasta de los mismos creyentes que están en la iglesia. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. No es a mi manera, es a la manera del Señor. Yo les compartía hoy, chicos no se pueden ir a la clase, pues está lloviendo, mientras van a la clase se van a mojar todos, jóvenes no pueden salir. Bueno, hay un proyecto de mejorar el templo, de tener aulas, de tener mejores baños y todo. ¿Y cuándo va a realizar ese proyecto? Bueno, depende de nosotros, de los creyentes de esta iglesia, como decía la hermana que donó el terreno de la iglesia. Ahora les toca a ustedes, uruguayos. No sigan esperando a Estados Unidos. Ahora les toca a ustedes hacer las mejoras. ¿Y cómo haríamos las mejoras? A ver, cuéntenme. Alguien había propuesto, bueno, vamos a vender ropa económica. Todo lo que está en tabita, vamos a venderlo barato para juntar
para el templo. Yo me opuse a eso porque no me gusta que se haga eso. Posiblemente yo esté equivocado. No sé cuánto dinero recaudaríamos. Sé que hay una cantidad de ropa, ¿no, Virginia? Está lleno de ropa, cada vez viene más ropa. ¿Podríamos hacer una venta económica para juntar plata para las aulas? ¿Qué sé yo? Yo vengo acá a veces con el metro y empiezo a mirar. Gracias a Dios el templo ya no está lloviendo, hemos arreglado bastante. Hay alguna gotita que puede venir por ahí, pero podemos terminar de hacer el trabajo que empezamos. Pero necesitamos las aulas. Y he hablado con muchas personas, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿De qué manera? El dinero que tenemos posiblemente se acerque a un aula, a la mejora del baño, que la Intendencia nos trancó, ¿cómo se llama? La terminación o el final de obra, porque no tenemos el baño de discapacitados, y el baño que hay acá hay que sacarlo y hacerlo de vuelta a las paredes, porque esas paredes no las acepta la Intendencia. Hay trabajo para hacer. Hay cosas que tenemos que mejorar. Hay un plan. ¿Y ustedes creen que el plan es mío? Si fuera mi plan, me quedaba en mi casa, vivía tranquilo. Pero el Señor me puso en la obra con la visión de lo que hay que hacer. Hacia dónde vamos a ir. ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿A dónde vamos a llegar? No a mi manera. Señor, si tú nos das el dinero que precisamos, podíamos hacer tantas cosas, pero no tenemos ese dinero. El Señor les ha dado a todos ustedes buen trabajo. Gracias a Dios. Creo que la mayoría de los que está aquí no está faltándole nada en la casa, le da las necesidades básicas. Y a los que no, les damos una mano, les tendemos una mano y los ayudamos. Pero si tú estás bendecido, acuérdate del versículo que dice allá. Si segamos escasamente, si sembramos escasamente, escasamente segaremos. Si sembramos con alegría, el Señor retribuye del corazón alegre. Yo tengo una alegría cuando vengo a la casa del Señor y pongo mi ofrenda. Y mi esposa, charlamos. ¿Ya pusiste la ofrenda? Sí, hoy me toca. Gracias a Dios. Gracias al Señor que el Señor nos está dando para poder mantener la obra. ¿Sabe que la mayoría de las obras no están mantenidas por los obreros de la iglesia? Viene dinero de afuera. Y a eso yo no quiero apuntar. No tiene nadie por qué apoyarnos a nosotros si nosotros mismos tenemos la posibilidad de mantener la obra y de hacerla crecer físicamente, con mejora en el templo y también con la vida espiritual de los que vienen. No a mi manera, a la manera de Cristo. Así que les digo a los jóvenes que hoy me están escuchando, pelea tu propia batalla. Proponte ser fiel a quien te ha amado y pagó el precio en la cruz por ti. Paga el costo de ser discípulo de Cristo, sufre si es necesario. Alguien dijo, pobrecito pastor, que estaba sufriendo porque el hermano le dijo eso. Y yo dije, no, pobrecito no, bendecido. Porque gracias a esa oposición se manifiesta el Señor de que está en el camino correcto. ¿Qué hacían los discípulos cuando el Señor ascendió a los cielos? Fueron, dice, azotados y les prohibieron hablar en el nombre de Cristo. Cuando salieron cantando y gozándose por haber sufrido por el nombre de Cristo. Cuando hay oposición, el Señor se está manifestando en el siervo o en la sierva del Señor porque está pagando el costo de su ministerio. Y esa es la manera del Señor. Haz lo que tengas que hacer para sostenerte fiel a Dios y proponerte llevar el fruto de obra de vida que le honra al Señor.
porque de principios culturales que ponen a prueba nuestras convicciones de fe, no vamos a estar. No son convicciones culturales, pues así hacíamos, pues así hay que hacerlo. Bueno, busquemos la manera, trabajemos mentalmente cómo hacerlo. El otro día el presidente de la República llamó a los diferentes partidos políticos porque hay muchos homicidios. Se sentaron a la mesa, charlaron y la propuesta era: busquemos entre todos cómo sacar el país adelante con tantos homicidios. Eso me lleva a pensar, ¿no sería bueno trabajar cómo podemos llevar mejor la iglesia? ¿Cómo podemos expandir la iglesia? ¿Cómo podemos tener brazos largos en la iglesia para que arrime más gente, para que haya más congregación? Hebreos nos promete el que la carrera cristiana esté libre de tales estorbos y enredos, nos llama a que dejemos a un lado. ¿Y cómo podemos hacerlo? La propuesta que hay dos cuestiones que debemos considerar seriamente para cumplir el llamado del Señor, y ya lo nombré, vuelvo a repetirlo. El primero es el sacrificio. Como creyentes, nos estorbamos a nosotros mismos porque ponemos condiciones. No, si no es así, yo no lo voy a hacer. Entonces, estás poniendo tu vida, tu carácter, tu pensamiento en oposición a lo que Dios quiere. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Es lo que tú estás poniendo. Y hay que tener cuidado con esos enredos, esos estorbos. Debemos considerar seriamente para cumplir el llamado del Señor. Y somos una especie de carga que cuelga de nuestro propio cuello. Por eso el cristiano es llamado a la renuncia del derecho de ser una función en sí mismo, de solo ver por sí mismo, y ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los demás, dice Filipenses 2:4. La comprensión de esto requiere que recuperemos el sentido de declaración del apóstol Pablo cuando nos llama a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y esto significa renuncia. Si no nos sacrificamos, si no renunciamos, lo que no es agradable delante de Dios, lo que nosotros creemos que es bueno, pero no es bueno, porque bíblicamente no lo es. Y en segundo lugar, el autor nos está llamando a poner nuestros ojos en Jesús, al decir que de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Nos invita a vivir la vida del modo de Cristo. ¿Qué es lo que más está enseñando el Señor? ¿Qué más lo que enseñaron los discípulos? A tener la mente de Cristo. Varias veces, en varios mensajes, les he dicho, para medir si lo que tú estás haciendo, si lo que yo estoy haciendo está correcto, ¿cómo tenemos que hacerlo? Lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Díganlo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cada acción tuya, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, la iglesia, el relacionamiento que tienes con la iglesia, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa es una vara que te va a ayudar a comportarte como Dios quiere. Podrías decir, no sé lo que haría Jesús en mi lugar. ¿Podrías decirlo? No. Si hace tiempo que estás en la casa del Señor, ya sabes lo que el Señor quiere. El Señor Jesucristo es nuestro entrenador. Y nosotros somos los atletas entrenados por Él. Y tenemos que correr la carrera que tenemos por delante. Y esa carrera, yo no la corro por usted, usted no lo corre por su mujer o su hombre, ni por sus hijos, ni los hijos por los padres. Acá cada uno va a correr su carrera. Cada uno se va a parar delante de Dios.
Y Dios le va a pedir cuenta a cada uno. Así que la necesidad imperiosa de cultivar y abundar una relación íntima con el Señor, y sólo así podremos amar el estilo de Cristo. No debemos olvidar que solo hay una manera de vivir la vida cristiana, y esta es como es digna del Señor. ¿Yo estoy glorificando al Señor con mi vida? ¿El Señor se está glorificando de mi matrimonio? Mi familia es una familia ejemplar, que las demás familias puedan mirarnos y decir, ¿cómo es que lo hacen ustedes? Porque yo no puedo. Entonces tú vas a dar tu testimonio y vas a decir, solamente estamos a los pies de Cristo, obedeciendo su palabra, sacrificando nuestra vida para honrar al Señor en nuestra vida. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. La palabra dice que si nosotros negamos al Señor, también Él nos negará. Y lo otro es la disciplina. ¿A cuántos les cuesta agarrar la disciplina? ¿Qué significa la disciplina? Bueno, tú sabes, si tienes hijos, tú los disciplinas. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos que Dios nos disciplina. Y soportamos la disciplina, Él nos trata como a hijos. Pero si no, será como lejos del Señor. No seremos hijos, seremos bastardos. En hebreo, la disposición al sacrificio con el rechazo a la disciplina cristiana, debemos asumir a ser nuestro que la vida cristiana tiene reglas para seguir. No es a mi manera, es a la manera de Cristo, como al Señor le agrada. No es posible lograr nada dentro de la iglesia si nosotros no nos ceñimos a las reglas del Señor. Y el abandono de la fe pocas veces se da de manera abrupta. Generalmente es un proceso de deslizamiento que empieza con el descuido, el menosprecio de las pequeñas cosas. Lo compartía con este pastor y le decía, mira, yo te voy a decir por experiencia que cuando una persona llegó al punto de rechazar a los pastores, ya viene hace tiempo con una carga de pecado y quién sabe que no lo va a confesar porque su manera la quiere imponer. Yo estoy aquí en esta situación por culpa de él. ¿Sabe una cosa? No es la culpa del pastor, no es la culpa de nadie. Ni ningún hermano en la iglesia. Algunos pueden decir, no vengo más de la iglesia porque nadie me saluda. Ya ahí nomás tendría mucho para hablar. Y si no te saludan, ¿por qué no saludas vos? Y si no te hablan, ¿por qué no hablas vos? Y si no llaman por teléfono para decirte cómo estás, hermano querido, ¿por qué no lo llamas vos? Y esa situación lo vas a revertir. Quienes se deslizan generalmente triunfan en algún área de su vida, profesión, economía, fama, pero lo hace a costa de perder su identidad en Cristo. Puede ser muy triunfante materialmente, pero hace un ratito les dije un versículo que dice, el que ganare todo el mundo y perdiere su alma. No quiere decir que los que están bien económicamente son bendecidos de Dios y los que no son maldecidos de Dios. Dios no actúa por la capacidad económica que tenés tú. Actúa por la humildad que tenés tú. Y la disciplina divina tiene dos dimensiones, la preventiva y la correctiva. Debemos estar conscientes que si desprecia la primera, conduce de manera necesaria a la aplicación de la corrección. En Hebreos, el ejercicio de esta disciplina es una sola, es una manifestación del amor de Dios. Y aunque a veces la disciplina que recibimos no nos parece buena y es desproporcionada, sabemos que puede ser una disciplina o un castigo del Señor.
Pero estos son muestras de que Dios todavía nos ama. Alguien dijo, la mayor ira de todas es que Dios no se enoje más con nosotros cuando pecamos. La mayor ira de todas es que Dios no se enoje más con nosotros cuando pecamos. El salmista, en el 139, pide disciplina y castigo para sí. Fíjate, Señor, 139, versículos 23 y 24. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Mire, todos nosotros necesitamos el tratamiento espiritual. Todos. Yo soy el primero. Dios tiene que trabajar en mí. La oración y el propósito es que Dios, quien ha empezado en nosotros la buena obra, nos perfeccione hasta el día en que Jesucristo regrese. Como pastor temo el resultado de la vida de algunos, que son fieles a la congregación, vienen todos los domingos, pero su vida no refleja un cambio de actitud. David decía, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo, no me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Quiero exhortarles a que vivamos como es digno de nuestra condición de creyente, que vivamos en santidad, en pureza y en comunión con Dios. Tenemos que renovar nuestra fuerza, nuestras manos cansadas, nuestras rodillas debilitadas y que busquemos el camino correcto para que sane nuestros pies y ya no se deslicen del camino correcto. A esto los animo, a no vivir como nosotros queremos, a no hacer las cosas como nosotros queremos, sino a la manera de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedir por esta congregación que tú nos has dado, que sabemos, Señor, cómo anda uno o el otro, y sabemos qué es lo que tú quieres que cada uno haga en su vida personal. Para que la iglesia funcione, tiene que funcionar a tu manera, con el propósito tuyo, con la idea que tú tienes, y no con la idea de cada uno, imponiendo su pretensión antes que hablar o escuchar tu voz. Quieras bendecirnos, ayudarnos a mejorar nuestra vida espiritual y a mejorar el ambiente espiritual de esta iglesia. Y por aquellos que nos pueden escuchar, también ellos puedan colaborar con su iglesia, con su pastor, trabajando juntos para llevar adelante el Evangelio de Cristo. Abre, Señor, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Habla nuestro corazón. No queremos ser orgullosos, queremos ser humildes. Queremos ver esa mano tuya poderosa haciendo la obra que tú nos mandaste hacer. Gracias te damos por esto, en el nombre de Cristo Jesús.